Eran los difíciles años 30. Chile aún sufría la gran crisis económica del siglo. Pero al norte de Santiago, casi sin luz, entre las calles con agua, barro y basura, un grupo de jóvenes hacía durar más el día para poder practicar una pasión que irreversiblemente se transformaría en una historia que parecería ser inmortal. Deportes Iberia nació en la búsqueda de un grupo de muchachos, de trabajadores, de estudiantes, de jugar al fútbol, nada más. Se juntaban comúnmente a conversar de fútbol. En una pensión que se llamaba El Globo, que estaba a 2 cuadras del Mercado Central. Y ahí nació la idea esta de fundar un club de barrio, fundamentalmente, porque Iberia nació como eso, como un club de barrio. Y uno de los fundadores del club trabajaba en una compañía aseguradora. Él ya había hecho las tratativas, las conversaciones, si les podía de alguna u otra manera financiar las indumentarias. La compañía de seguros, además de proveerlos con indumentaria, más encima los ayudó con una fuerte suma de esa época, que eran 5.000 pesos. Pero con la única exigencia que nosotros nos llamemos Iberia. ¿Por qué? Porque esta compañía de seguros se llamaba La Iberia. Esta loca idea por el fútbol se transformó finalmente en un sueño, que era tener un club como Iberia. En 1933, el sector de La Chimba veía nacer a un nuevo club. Ahí donde se había forjado el fútbol chileno, Iberia comenzaba a dar sus primeros pasos. Y sin tener mucho con qué defenderse, ya pensaba en codearse con los más grandes en el profesionalismo. Amateurmente, luego de fundado, no tardó mucho tiempo, el año 34 ya ingresó a la Asociación Santiago, y es ahí en donde, bueno, paulatinamente iba tratando de escalar un poco más. Porque en el fútbol de la primera división no habían ascensos ni descensos. Había una suerte de todos de comprometerse en no perjudicarse unos con otros, y costaba mucho para que se pudiera integrar un club. Si la división de honor, si la central de fútbol se hubiese enterado que Iberia solamente tenía 300 socios, no sé si lo hubiesen aceptado de la manera en que lo aceptaron. Lo que pasa es que el trabajo en conjunto que tuvieron los dirigentes, fue tanto el fervor, fue tanto el trabajo que hicieron, que al final parecía que eran mucho más los socios, y eso convenció finalmente a la gente de la central para que aceptaran a Iberia como un equipo primeramente invitado a la división de honor, y después el año 46 como militante propiamente tal de la primera división de nuestro fútbol. Siendo un verdadero dolor de cabeza para el fútbol de la primera división. Jamás logró tener una campaña destacable, siempre en lugares medios, incluso últimos puestos. Iberia llegó a completar 31 partidos sin ganar. 31 partidos sin ganar. Fue el patito feo, fue el equipo de barrio más pobre que podía haber. Alberto Cazorla, uno de los fundadores del club, se da cuenta que su equipo comienza a tambalear peligrosamente en el fútbol de honor. Y es ahí cuando decide invitar a un sacerdote nacido en Curicó para que se una como dirigente. La pasión por el fútbol del cura Lizana y su amor por la zona norte de Santiago harían que rápidamente viera en Iberia un nuevo motivo al que dedicar su vida. El cura Lizana era un amante del fútbol y siempre iba al Estadio Nacional, a la cancha de Independencia, donde cuando llegó a Santiago comenzó trabajando en el Santiago Morning como dirigente, y llega invitado por Cazorla a Iberia. Para que le diera mayor manejo o un peso mucho más específico en el tema dirigencial. De una personalidad muy fuerte, de una personalidad a su vez muy extrovertida, y que lo hacía, digamos, destacar por sobre el resto. Era un personaje dentro del fútbol chileno. Hasta esa época, Iberia se manejaba como un club de barrio. Le faltaba dar ese paso, sobre todo en el tema dirigencial, para tener voz en la central de fútbol, para defender los intereses del club. Y ahí en ese aspecto el cura Lizana hizo una pega bastante considerable y bastante importante. Comienzan a trabajar, y él se empapa tanto de los colores de Iberia, del sentimiento de Iberia, que hasta el día de su muerte siempre estuvo vinculado o preocupado. El cura Lizana llegaba en el momento en que Iberia naufragaba en la primera división, donde solo se aferraba a una norma no escrita que le impedía a la Asociación Central de Fútbol
desafiliar a un equipo solo hasta que sumara 3 últimos lugares, algo que para el club estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, una idea que siempre rondó en la cabeza del sacerdote le daría impensadamente la salvación cuando estaba al borde del abismo. En aquel tiempo no había segunda división, entonces estos equipos como que volvían a su asociación de origen. Gilberto Lizana llegó con una idea muy innovadora, muy importante en lo que era el sentido deportivo para el fútbol, que era el ascenso-descenso. Y en ese sentido el cura Lizana fue muy pionero y fue muy futurista. Costó mucho para que pudiera salir la segunda división. Sale. ¿Y qué pasa? Lo curioso de todo esto es que Iberia es el primer equipo en descender a la segunda división. Si no es por el cura Lizana, Iberia se habría ido ¿qué tiempo a su asociación de origen o haber jugado de nuevo en el ámbito amateur? La nueva segunda división por ahora salvaba a Iberia. Sin embargo, en la categoría de ascenso, los resultados seguirían siendo tan desastrosos que el regreso definitivo al amateurismo parecía ineludible. Ahí, el cura Lizana, casi con desesperación, sintió que su equipo necesitaba una salvación definitiva, la que no estaba en los mismos barrios que lo habían visto nacer. Sí, antiguamente en primera división eran precarias las condiciones económicas y de respaldo del público, menos era ahora que estaba en segunda división. Entonces, claro, él buscó también una plaza para sacar a Iberia de Santiago. Y finalmente, bueno, ese patiperreo lo llevó a tener la opción o tener la idea de irse al otro lado de Santiago, al sur. Llegó a ser local en Puente Alto, cuando es Club Deportes Iberia de Puente Alto. Lamentablemente sí no se dieron los resultados como ellos esperaban, porque quizás Puente Alto no tenía a lo mejor el arraigo futbolero que sí tiene hoy, que tenía en ese entonces el sector de Independencia. Nadie podía salvar Iberia. En el año 68, cuando termina descendiendo, era el 4.º año. O sea, 4 años en último lugar. ¿Y qué pasaba? Que Iberia terminaría volviendo a su asociación de origen. Y ahí desaparece el club. No es fácil buscar un nuevo hogar. Un éxodo siempre estará cargado de riesgo y el fracaso es una de las posibilidades. Pero la vida, como el fútbol, siempre da segundas oportunidades. Casi siempre hay un momento para tomar un nuevo rumbo. Y el cura Lizana, muy inteligentemente, viendo esta situación, empieza a ofrecer el club a diversas plazas. Paralelamente, en el regional de Concepción estaba el Deportes Los Ángeles, ex selección Los Ángeles. Era un equipo que tenía mucha atracción, era muy seguido por toda la fanaticada acá en Los Ángeles. Se contrataban vagones de ferrocarril que los llevaban a todas partes, a Temuco, a Chillán, a Concepción. 600 personas como mínimo viajaban, el pueblo entero prácticamente se vaciaba a esperar a la delegación después de un triunfo. Le ganábamos a Naval, le ganábamos a Universitario. Era un equipo absolutamente identificable, pero con, el karma de ser un equipo amateur. Deportes Los Ángeles era el orgullo de la ciudad. Era la camiseta que representaba a todo un poblado que soñaba con trascender en un torneo regional, que de un momento a otro empezó a ver cómo su prestigio solo era rememorado con melancolía. Y ahí, los angelinos comenzaron a sentir que no podían morir en esos mismos recuerdos. Manuel II González, Carlos Perelló, Ítalo Zunino, Heinz Klage y tantos otros dirigentes habían hecho lo imposible por meter al Club Deportes Los Ángeles en el fútbol profesional y postularon en varias ocasiones a la Asociación Central de Fútbol como plaza. En una nos ganó un equipo de la aviación, en otra reunión al año siguiente nos ganó un equipo del Naval de Talcahuano. Y siempre pasaba algo. Pasaba el tiempo y finalmente quiso la Asociación Central de Fútbol, cuando ya veía que las plazas estaban más o menos listas, cerró las plazas. Y nosotros desesperados ya no hallábamos qué hacer.
Y ahí quedaron los dirigentes con los brazos cruzados, con la aspiración de que el Club Deportes Los Ángeles pudiera estar en la segunda división. Entonces, la cosa era, o subíamos a fútbol profesional o nos moríamos. Y alguien nos dijo por ahí que había un equipo que estaba en muy malas condiciones económicamente y deportivamente y que militaba en Puente Alto y que se llamaba Iberia. Dos historias que parecían llegar a un final irremediable a kilómetros de distancia fueron la razón perfecta para que el cura Lizana, en su último intento por salvar a Iberia, arribara a Los Ángeles con una oferta donde se jugaba el futuro de ambas instituciones. Y en una de las visitas a la ciudad de Los Ángeles, a finales del año 68, el cura venía en calidad de capellán de gendarmería. Y llega en comisión de servicio, por así decirlo, a Los Ángeles y aprovecha a entrevistarse con los dirigentes del Club Deportes Los Ángeles y le ofrece esta posibilidad. Fuimos a algunas reuniones en que nosotros escuchábamos las conversaciones que hacían los dirigentes de Iberia en Puente Alto, las escuchábamos por la ventana y nos fuimos interiorizando de todo lo que yo pretendía. Entonces, el cura Lizana les comenta que el club vale 80.000 escudos. Eso es lo que costaba porque esas eran las deudas que tenía el club. A la semana siguiente volví yo junto con un director que se llamaba Francisco Campos en una camioneta a buscar todos los elementos que nos entregaba el club. Lo trajimos una tarde, la camioneta llena de trofeos y equipos de fútbol, zapatos, qué sé yo. Llegamos a Los Ángeles y desde el Salto del Laja para acá había una caravana de vehículos que nos estaba esperando. Una algarabía cuando llegó Iberia a Los Ángeles. Las calles de Santiago que vieron nacer a Iberia, sus primeros hinchas, sus viejas derrotas, todo ya era parte del pasado. Ahora en Los Ángeles se empezaba a escribir una nueva historia. Las penurias económicas seguían, pero el club rápidamente consiguió el arraigo que tanto le había faltado siempre. El año 1971 estuvieron a un punto del ascenso, pero no lo consiguieron. Sin embargo, unos años después, en un verano, sorpresivamente las cosas al parecer comenzarían a cambiar. Ya instalado en Los Ángeles, el camino de Iberia no podría dejar atrás los inconvenientes económicos que lo acompañaron toda la vida. Además, los resultados no siguieron siendo tan felices como en los primeros 2 años. Sin embargo, cuando menos lo esperaban, en un verano todo parecía comenzar a cambiar. Nunca Iberia tuvo una chance de poder estar más arriba, salvo hasta cuando llega el campeonato Poyagol 1984. El hándicap importante era que incluso un torneo de apertura, que era Poyagol, que era un torneo sin importancia, existía esta gran chance de poder ascender. Los dirigentes angelinos pusieron sus fichas en Óscar Zambrano, un entrenador que venía dando que hablar al ascender al modestísimo Deportes Victoria a Segunda División. El joven técnico llegaba cargado de ilusiones, pero pronto descubriría que tendría que luchar contra más cosas que solo las deportivas. La veíamos desde fuera, pensando en lo precario que era lo de Malleco y lo de Victoria, que Iberia era mucho mejor, pero en el paso de los días, no del tiempo, sino que de los días nomás ya nos dimos cuenta que estábamos metidos en un embrollo medio difícil de manejar. Era una realidad financieramente muy complicada y directivamente también. O sea, no había cómo contratar jugadores, sino que lo que había algunos que venían de vuelta que estaban a préstamo en Puerto Montt, como Castillo y Martínez, y los otros que estaban quedando aquí en el club, entonces no había para más. Que allá hacía como 3 o 4 meses que no
jugaba. Así que me empecé a preparar, me convencieron para volver a jugar, y volví a jugar. Humberto nos ayudó en saber explicar a los chicos los problemas que había dentro del fútbol, no solamente de Iberia, sino que hacerles entender que todo era posible cuando los grupos trabajaban en conjunto. En ese tiempo, cierto, con 3-4 meses impago, no teníamos dónde entrenar, no teníamos implementación. Pero había mucha entrega en el equipo ese. La meta y el pensamiento nuestro en ese tiempo era de que si ganábamos el campeonato íbamos a tener la opción de salir de acá y ir a otro club, ¿cierto? Y estar mejor en la parte económica. Nosotros queríamos ganar para que nos pagaran. Entonces nosotros viajábamos a todas partes y logrando triunfos más triunfos y siempre con la esperanza que nos fuera a cancelar los sueldos. Ajeno a todo pronóstico, el club angelino comenzó a liderar el torneo y a acercarse al sueño del ascenso, que aparecía como la salvación definitiva después de un semestre con penurias que hubiesen hundido a cualquiera. Están los jugadores, está el técnico y tenemos la opción. Domingo a domingo jugamos con lluvia, sin lluvia, a estadio lleno. Y tuvimos todo el año en los primeros lugares hasta que llegó la final, que llegamos junto con Curicó y tuvimos que definir. Más que nada yo creo que la responsabilidad, el problema que se nos venía encima así tan de repente, porque se nos abría unas posibilidades grandes a muchos de que pudieran salir a otros clubes. La ansiedad y el nerviosismo se apoderaron de los jugadores iberianos en el partido de ida jugado en Los Ángeles. La presión de la gente no ayudó mucho, pero aún así, el equipo sacó hidalgamente la tarea adelante. Ganamos 2-1, ganamos. Y en los goles de visita, cierto, valía doble, así que prácticamente estamos con empatados a 2. Curicó mostró que tenía un equipo bastante fuerte en el partido de ida. Chama Curicó y estaba todo, cierto, de estos carteles. La ciudad completa, Curicó campeón, ¿cierto? El partido iba a ser muy difícil. Además de difícil, el público era complicado ya. Pero lo único que pensaba en que nosotros marcándole un gol, lo obligábamos, ¿cierto?, a que ellos tenían que hacer los dos. Entonces, ¿dónde tenía que estar el peligro? Tenía que estar en la mitad de la cancha de ellos. Y así los mantuvimos. Le marcamos el primer gol y ya cuando le marcamos el primero, después, cierto, era muy difícil que nos marcaran goles porque los defendíamos con todo eso. Y así fuimos trabajando y fuimos metiendo, y si hubo entrega, yo creo que terminamos muertos. Le marcamos el primero, después vino el segundo gol y ya ellos tenían que hacernos como 5 goles. En la radio acá uno se acerca y dice, profesor, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer algún cambio para reforzar el equipo? Entonces le dije, espera, le dije, porque aquí viene el tercero. Justo habíamos recuperado la pelota, entonces nosotros sabíamos más o menos la ubicación que tomaba, y cuando ya tomaba la decisión alguno de aprovechar los espacios, una pelota que quitó Manzano, se la tiró Castillo vio el espacio, avanzó y se la metió en profundidad a Moya y está dentro del gol. Terminando el partido, ¿cierto?, estuvimos como una media hora al centro de la cancha en Curicó porque no lo dejaban salir. Salimos disparados hasta Talca y en Talca se hizo la primera celebración. La carretera para acá venía la gente, no nos dejó andar bien hasta que llegamos al Santo Laja y fue peor. Desde ahí habían autos a los dos costados del camino hasta Los Ángeles mismo. Estaba lleno. Tengo aquí en mi mente el recuerdo, ¿cierto?, llegando acá a Los Ángeles, la plaza, el pueblo, esto se llena las calles. Fue sobrecogedor la cosa, porque no había palabras para describirlo. Una alegría contenida por más de 50 años empapaba a la ciudad.
El equipo al que el cura Lizana le entregó su vida, el que Manuel II González confió en traer desde Santiago, lograba un espectacular salto al fútbol profesional. No obstante, cuando aún quedaban abrazos por entregarse en la celebración, una noticia empezó a conmocionar a Los Ángeles. Por la radio, por todo, empezaban a hacer los comentarios que existía la posibilidad, que parece que sí, que parece que no. Se hablaba en todos los rincones acá de Los Ángeles de la situación. Escuchábamos ciertos comentarios y todo, pero no pensábamos que al final del cuento, ¿cierto?, la realidad iba a ser esa. Se dieron muchos argumentos, de que no había una cancha adecuada, que no había la cantidad el promedio de público, que no tenía la cantidad de socios. Vinieron de la NFP a ver el estadio y dijeron no califiquen en absoluto. Entonces yo presenté un recurso de protección a la Corte Suprema. Bueno, Deportes Iberia sale campeón y comienza una seguidilla de acciones legales, de recursos de protección para que finalmente Iberia pudiera ascender a la primera división como se establecían en las bases. No nos resultó, porque no cumplíamos con el protocolo que tiene la asociación para poder jugar en primera división. Y al final, definitivamente, Iberia no subía. Una desilusión total porque hiciste tanto por conseguir eso, como que te lo quiten. Ya se perdió el ánimo, el deseo de seguir funcionando, ¿no? Los chicos, es que es imposible hacerlo levantarle el ánimo a gente en esas condiciones. También es penoso eso, ¿no? Si llegué al camarín, ¿cierto? Tuve los jugadores llorando, es penoso. Nos bajoneamos y bueno, hubieron varios jugadores de esos que se fueron a otros clubes, que lo buscaban de otros clubes. Y yo mantuve 5 años más jugando y bueno, pasaron muchos jugadores, pero no se hizo nunca un equipo más así como ese que tuvimos ese año. El dolor y la desilusión volvían a caer sobre Iberia. Cuando pensaban que habían dejado atrás uno de los semestres más difíciles de su existencia. Terminaba el sueño del 84 y para el club angelino vendrían campañas que lo harían ilusionarse, pero también bruscamente despertarían en una pesadilla que se les fue repitiendo hasta que en 1992 caen insosteniblemente a la tercera división. Los días más duros para Iberia recién estaban por venir. Terminaba el sueño del año 84 y para el club angelino vendrían campañas que lo harían ilusionarse, pero luego de una seguidilla de torneos irregulares, el club cae a tercera división en 1992. Ahora el desafío no era estar con los más grandes, sino sobrevivir en el sótano del fútbol chileno para en algún momento volver a Primera B. Ese mismo año nosotros la tercera división pudimos haberla ganado y haber subido al tiro. Pero hubo un problema con el entrenador, porque como le debíamos 2-3 meses de sueldo, el entrenador instó a los jugadores que se votaran en huelga. Se votaron en huelga, y perdimos 2 o 3 partidos y no pudimos subir. Y de ahí en más, Iberia en tercera división fue, digamos, una situación muy caótica. Pero después vino la debacle nuevamente de Iberia. Tanto en lo deportivo, en lo económico, se veía muy difícil que efectivamente pudiera ascender. De ahí seguimos batallando, mal, bien, hasta que hubo un año, estábamos a punto de descender a cuarta división. Sin plata y con muy mal equipo.
Los dirigentes de Iberia, tal vez con esa lucidez que solo da el sentirse al borde de la muerte, le proponen a la tercera división modificar el formato de liguilla que elegiría al descendido a cuarta división. Esta era la única opción que veían para poder luchar por no caer a ese desconocido infierno. Le proponimos esto: hagamos esta liguilla en un solo lugar a corto tiempo, y nos evitamos los gastos. Aceptaron, no hay ningún problema, pero con la salvedad que Iberia, todo ese gasto que iba a hacer en viajar, en costo, lo invirtió en el equipo y reforzó el equipo para esa liguilla. Las inteligentes movidas de los dirigentes iberianos le permitieron al club luchar palmo a palmo para no perder la categoría. Ahora solo dependían de una victoria para poder regresar a Los Ángeles con la frente en alto. Estábamos en Maipo, arriba, parados en la galería. Estábamos empatando incluso el partido cuando un jugador nuestro se corrió por la banda derecha y saca un centro, pero un centro tan envenenado que la pelota se fue para adentro y ganamos el partido. De alegría nos caímos con el presidente, se quebró el tablón, nos caímos abajo, quedamos un poco lesionados, pero gozosos. Y eso permitió que finalmente Iberia lograra zafarse de ir a cuarta división, que fue, digamos, lo más cerca que estuvo Iberia de desaparecer finalmente. ¿Cómo sería la falta de dinero que no teníamos que darle de comer a los jugadores? Pero había una señora que tenía un canasto lleno de empanadas, de horno. Juntamos plata entre todos nosotros, le compramos todas las empanadas a la señora y los jugadores quedaron satisfechos. Y pudimos regresar y pudimos salvar al club. Iberia pudo volver a Los Ángeles con la tranquilidad de haber mantenido la categoría. La tercera división se transformaría en su nuevo hogar y el sol parecía no volver a brillar en Los Ángeles hasta que llegó el verano del 2012 y una nueva luz encandiló la ciudad. El club se armaba con todo para luchar por el ascenso. Y el estandarte lo llevaba un futbolista formado en Iberia, que había salido a hacer su carrera en distintos equipos del fútbol profesional, pero que, llamado por los hinchas, volvía para liderar al equipo de sus amores. Se contactaron los dirigentes que estaban en ese entonces acá en el club y me explican también lo mismo. Nosotros hicimos algo como bien populista. Hicimos una votación de cuáles serían los 4 jugadores adultos que podrían participar en Iberia y toda la gente quería que volviera Salcedo a la tierra. Y él, amante de los colores azulgrana, desecha la posibilidad de irse con Ranger a la primera división. La verdad que para mí igual era una decisión súper fuerte porque tenías que dejar primero el contrato que tenías con Rangers, que íbamos ascendido a primera división, y bajar a la segunda profesional, que de cierto modo era tercera división. Y en Iberia viene a ser una de las bases fundamentales del club, es el capitán. Entonces ellos me decían, papá, ¿y cuándo vamos a estar en Iberia? Y cuando apareció la opción, estaban todos felices, pues, y todos me apoyaron. El año 2012, Iberia respondió de la mejor manera hasta titularse campeón en un excepcional partido en Temuco. Sin embargo, fiel a su historia, un inconveniente se cruzaba en el camino del club, que ya veía muy cerca el anhelo de volver a la Primera B. Nosotros salimos campeón de la segunda división profesional, que en ese entonces se suponía que como campeón teníamos que subir, y aparece un reglamento como 2 meses antes que el campeón de la tercera división tiene que jugar con el campeón de la segunda división profesional. Pero debió jugar un playoff con Linares, que era un equipo de la tercera división. En la primera semifinal lo jugamos acá en Los Ángeles, que ganamos 1-0 con gol mío, y después nos fuimos a Linares a jugar. Y teníamos la opción de haber hecho unos 2 goles y haber ido con otra ventaja.
acuerdo cuando me lesioné el cruzado, el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Estuve 15 minutos en la cancha el primer tiempo y allá como en el minuto 70 y algo nos hacen el 1-1 y tenemos que ir prácticamente al tiro a penales. Yo iba escuchando el partido en la radio de la ambulancia y cuando nos fuimos a penales yo tenía toda la confianza y la fe que íbamos a pasar. Empezamos abriendo la tanda y empezamos perdiendo el primer penal al tiro, me acuerdo, con Marco. Y después, en el último penal que ellos que los podía consagrar, lo tapa Leo Figueroa. Y nosotros vamos a patear como para que se siga extendiendo la tanda de los penales y erramos el quinto penal de Emerson Ayala y la verdad que se me vino el mundo encima porque la ilusión era muy linda, era todo. Se dijo de todo, de partiendo de que éramos cagones, porque no podíamos perder con un equipo de menor división y obviamente la frustración está a flote. Esa vuelta de Linares acá a Los Ángeles, después de estar una semana acá encerrado prácticamente en mi casa, lo cual no quería nada. Mi señora me dijo, si tú flaqueas, me decía, estamos complicados, me decía José, porque se supone que tú eres el pilar no solamente de nuestra familia, sino que de Iberia, te trajeron para eso, que tuvimos una conversación bien extendida y vamos de nuevo. Y aparecimos de nuevo después del 2013. Empezamos con todo de nuevo, yo me recuperé 100% y ahí empezamos de nuevo la carrera para el ascenso. Campeonato de transición, nuevamente campeones, y otra vez aparece otro sistema en el cual tenías que pelear con el último de la primera vez, la definición. Pues. Una nueva liguilla de promoción, esta vez ante Deportes Copiapó, le impedía a Iberia consumar el anhelado ascenso. El equipo sufría un segundo golpe que para muchos podría ser definitivo. Pero esta generación de luchadores iría a buscar su premio en una tercera y tal vez última oportunidad. Bueno, yo tengo pilares fundamentales de motivación que son mi familia, mis hijos. Pues ellos de repente se me metían a la pieza, me conversaban, me decían, vamos papá, me decían, vamos. Y ellos me ayudaron un montón. Después yo empecé a salir a jugar con ellos aquí ya, a la calle, empezamos a salir a jugar a la cancha y empezamos de nuevo a sacar las fuerzas. El compromiso era el doble. Sabíamos que había mucha gente, ya gente mayor, que lo único que añoraba era ver al club subir y volver a jugar en la primera vez. Ya las bases cambiaron y el equipo que salía campeón era el que ascendía sin jugar liguilla, sin jugar nada. En el torneo 2013-2014, las cosas volvían a estar cuesta arriba para Iberia. Luego de perder el liderato en la antepenúltima fecha jugando de local ante Malleco, debían visitar a Deportes Puerto Montt, que si ganaba, se coronaría campeón y ascendería directamente a la primera B. Que nosotros lo teníamos súper claro, sabíamos que ese partido nos podía marcar un antes y un después, que ni el empate nos servía. Esa semana fue, yo creo que, donde la cabeza más pensaba. Yo creo que de mis compañeros nadie dormía, lo único que querían era que llegara el partido. Para poder quebrar la historia había que ir a conseguir un partido. Y nosotros sabíamos que con Puerto Montt era el partido, que si nosotros lo ganábamos, podíamos abrochar acá. Y fuimos con esa convicción. Nosotros entramos y se veían unas manchas rojas que era la gente de Iberia que estaba llegando, pero era todo blanco-verde. Nos metimos al estadio, salimos a calentar y cuando nos dimos cuenta que esas manchas rojas que habían ya eran 500 hinchas iberianos que estaban sobre 9.000 personas de Puerto Montt y empiezan a gritar, a cantar y que hay una canción
Cuando nosotros estamos calentando, empieza Iberia de mi vida, sáname esta herida, y empiezan a cantar, y de verdad que era algo que de verdad se te paraban los pelos. Después llegamos al camarín, yo le decía, muchachos, es la única opción, y empezamos a conversar y a motivarnos todos ahí. Nosotros sabíamos que el fuerte de nosotros era la posición de balón, pero en una cancha grande obviamente teníamos delantero rápido, teníamos que ocuparlo. Queríamos que el árbitro tocara el pito y nos fuimos encima. Ese primer tiempo del partido de Puerto Montt podíamos haber hecho unos 2 o 3 goles. Finalmente en el primer tiempo iba a aparecer Álvaro Torres anotando en un pivoteo la pelota el 1-0, que fue la llave mágica para que Iberia tuviera la chance esta vez de poder salir campeón. A Iberia le bastaba un empate ante Melipilla para salir campeón y esperar, obviamente, que Puerto Montt no le ganara a San Antonio Unido. Nos juntamos al medio de la cancha, allá mismo en Puerto Montt, y decíamos, si bien es cierto, dimos el paso y el combo que todos queríamos, pero había que consolidarlo acá en Los Ángeles. Y esa semana tenía que ser la mejor semana de nuestras vidas trabajando en cuanto a concentración, en cuanto a optimismo y ganas. Los dos partidos se jugaron a la misma hora, O sea, la expectación que había en Los Ángeles por ver ese partido era única. Las entradas, las 5.000 entradas se agotaron en 1 hora. La verdad que fue un partido duro con Melipilla. Fue súper duro. Y no nos salía el gol. Ellos también tenían sus contras y también tenían opciones. Yo me acuerdo, en una pelota voy a lanzar y un pelotero un niño me dice, va perdiendo Puerto Montt. De verdad, va perdiendo. Y yo sabía que perdiendo Puerto Montt nosotros con el empate estábamos subiendo. Y empecé adentro a correr, los muchachos, manejemos el ansia, manejemos el partido. Y cuando el árbitro da los descuentos y sentimos que estalla el estadio. ¿Qué pasó? Terminó el partido, perdió Puerto Montt. Y después el árbitro, cuando toca el pitazo final, la verdad que no, es algo que no tiene precio. La verdad que el haber luchado por tantos años. Recuerdo en lo personal estar ahí al borde de la cancha con el micrófono, tratando de contener las lágrimas. Es que eran muchos años de ver, más de 20 años de esperar que Iberia volviera la primera vez. Si bien es cierto, en el fútbol te da momentos lindos, momentos duros, esa felicidad que me dio, la verdad que para mí no tiene precio. No tiene precio. Estoy feliz por lo que hice por Los Ángeles. Los Ángeles ha sido conocido por Iberia, que ha jugado en todas partes de Chile. Y el nombre de Iberia ya no se va a morir nunca. Tú puedes ver hoy en día muchos chicos con la camiseta azulgrana. Las raíces están ya acá en Los Ángeles y no hay cómo cortarlas definitivamente. Iberia es de Los Ángeles, aquí se llegó, aquí va a mantenerse y si alguna vez tiene que morir, va a morir acá en Los Ángeles. Generaciones tras generaciones vieron pasar a Iberia, un humilde club que nació al norte de Santiago y que hoy lo conocemos como Iberia de Los Ángeles. Aquí es donde pertenece. Aquí es donde su legado se seguirá escribiendo, tal como lo quisieron todos aquellos que algún día juraron amarlo para siempre.